¿la gente realmente estaría en promedio dispuesta a hacer actividades ilegales o actividades poco éticas? Pues acá hay un estudio muy interesante al respecto, ¿no?, del Labatt Zuckerberg, que muestra que el 24% de los profesionales en inversiones estaría dispuesto a realizar operaciones con información privilegiada bajo un cierto pago. En este caso fueron 10 millones. Estamos hablando de que dentro de la industria la gente está dispuesta a cometer actos ilícitos si la paga es la correcta. Es más, si acotamos la muestra solamente aquellos que tienen menos de 10 años de experiencia profesional, ese porcentaje sube de 24 a 38%, es decir, más de la tercera parte de las personas en inversiones estarían dispuestos a ser criminales. Pero el problema no solamente está en las personas que estarían dispuestos a realizar este tipo de actividades por a cambio de cierta remuneración. Un ejemplo de esto es que algunos creen que sus jefes mirarían a otro lado si es que un empleado de alto desempeño estaría haciendo, por ejemplo, operaciones con información privilegiada, lo que habíamos estado hablando hace un ratito. O de que si su jefe lo descubre haciendo algo ilegal, pero esa actividad está haciendo la empresa más rentable, el jefe no va a decir nada, ¿no? Es más, dentro de la propia comunidad financiera, el 28% cree que su industria no pone los intereses de los clientes por encima de lo demás, ¿no? Los clientes siempre deberían ser número uno. Sin embargo, la cuarta parte de las personas que trabajan en esta industria creen que esto no es así. Es importante la primera palabra, pensar, ¿no? Uno tiene que saber darse cuenta cuando uno está frente a un dilema ético. La justificación de no sabía que estaba mal, así que no cometí nada ilegal o poco ético, no es correcta. Uno debe prepararse para saber identificar cuándo uno está frente a un dilema ético y saber entonces qué tipo de decisiones debería tomar. Y esto no es un tema vago que a ciertas personas le va a ocurrir, a otras no. No, los dilemas éticos se va a enfrentar todas las personas a lo largo de su trayectoria profesional, y no una sino varias veces. Probablemente la mayoría de las decisiones más importantes que tomen van a tener una dimensión ética de por medio, y es importante que a la hora de que tomen esas decisiones sean conscientes de cuál es esa dimensión y cuáles son las implicancias de cada una de las alternativas. Solo de esa manera van a poder reaccionar de manera anticipada y probablemente correcta ante ese dilema que van a enfrentarse. Acá hay un pequeño árbol de toma de decisiones respecto a esto. Es muy simple y no contempla todas las aristas que deberían estar incorporadas, pero nos sirve para ver en primera instancia cuál es la pregunta clave que uno debe hacerse. ¿Es la actividad ilegal o poco ética? Note que tiene dos palabras, ilegal y poco ética. No basta con preguntarnos si una actividad es ilegal o no. Ese es solamente un aspecto. Una actividad puede ser legal, pero a la vez ser poco ética, ir en contra de la moral. Entonces, la pregunta debe de contemplar ambas situaciones. Si no es ni ilegal ni poco ética, pues estamos en el escenario ideal, ¿no? Podemos llevar adelante cualquiera de las opciones que nos estamos evaluando. Hay una pregunta intermedia, y es, no lo sé, no me veo, esta es una cosa medio gris, y no estoy seguro si podría ser inmoral o no. Probablemente la respuesta si es ilegal o no es más sencillo en ciertos casos, pero la pregunta si es inmoral o no, en ciertos casos es gris. Entonces en esos casos no basta con que, como no lo sé, bueno, voy adelante, ¿no? Por último, en ningún momento estuve convencido que era totalmente inmoral. Falso, ¿no? Uno debe de agarrar y estudiar a profundidad cuáles serían las implicancias éticas de nuestras tomas de decisiones y finalmente encasillarlo en sí o en no. Y si no podemos hacerlo por nuestra cuenta, finalmente yo creo que todas las personas que están acá cuentan con conexiones a través de sus compañeros de estudios, a través de los profesores, de sus superiores o otros elementos que pueden ser provistos por la sociedad en su conjunto para poder tomar una decisión más informada. Y finalmente, si la decisión es sí, efectivamente esta actividad podría ser ilegal o podría ser poco ética, no basta con quedarse cruzado de brazos, ¿no? Y dice, bueno, yo no lo estoy haciendo, así que no pasa nada, ¿no? Conmigo no es. Número uno, uno tiene una responsabilidad frente a la sociedad para tratar de parar ese comportamiento poco ético.
Luego, si no lo puedes hacer por tu cuenta, el siguiente paso es, bueno, ¿qué instancias existen para yo apoyarme en esos entes, no sé, con más poder, o con la capacidad para poder tomar ese tipo de actos y de respuestas y acudir a ello? En una empresa, por ejemplo, está el área de Contraloría, ¿no? Que por lo general casi todas las entidades financieras tienen un área de Contraloría, de control interno. Y ellos tienen personas que van a ser capaces de aconsejarlos y de tomar las decisiones apropiadas. Y por último, bueno, si eventualmente no solamente es inmoral, sino si es ilegal, uno hasta debería evaluar, reportar esto a la autoridad correspondiente, porque de lo contrario uno podría verse incriminado, ¿no?, dentro de este delito. Y lo terrible de esto para los profesionales más jóvenes es que por lo general la cadena se termina rompiendo por los eslabones más delgados, que son las personas en la base y la pirámide, ¿no? Las personas con los puestos que son más ejecutorios más que de toma de decisiones. Y a lo largo de todo este proceso, si uno ha detectado que una actividad es inmoral o ilegal, es importante que desde un inicio uno trate de desasociarse de esa actividad, ¿no? Dejar en claro que uno no es parte de esto. Ser transparentes es importante. Buenos retornos no es suficiente. Y aquí lo importante es que la ambigüedad muchas veces es el enemigo de la confianza, ¿no? Uno debe de ser capaz de poder difundir a sus inversionistas, no solamente cuando te fue bien y por qué te fue bien, sino también cuando te fue mal y por qué te fue mal. Uno tiene que ser transparente en cuál es tu proceso de inversiones, cuáles son los riesgos que afronta tu inversión y cuáles son las fortalezas que tú tienes para implementarlo, pero también cuáles son las debilidades o los riesgos que estarían asumiendo, dado el enfoque que tú vas a dar. Todo proceso de inversiones, no importa qué tan sofisticado sea, siempre va a tener algunos puntos débiles. Y nosotros debemos alertar a los inversionistas cuáles son esos puntos débiles, para que ellos tomen la decisión de invertir o no de manera consciente de las fortalezas y de sus debilidades. Entonces, ¿cuáles son los principios éticos que se proponen? Es que los clientes siempre van primero, que uno tiene que mantener su independencia y objetividad como profesional en todo momento, evitar los conflictos de interés cuando son evitables y cuando no lo son, tratar de gestionarlos de una manera apropiada, ser transparente de una manera completa y justa, mantener la confidencialidad de tus clientes, tratarlos de manera justa y hacer un esfuerzo justo y razonable y prudente, ¿no? Porque finalmente estás administrando el dinero de terceros.